se está hablando mucho del huachicol, donde supuestamente relacionan a Mario Delgado. ¿Qué tanto tiene que ver Mario Delgado en ese tema? Los panistas acusan a Mario Delgado de un supuesto huachicol desde ya hace en el sexenio del presidente, antes del sexenio del presidente López Obrador. Y ahora con este decomiso que se llevó a cabo hace más de un mes, más de 2 meses creo, ya tiene. El panista Federico Dori Casar denunció y pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que se investigue el tema y que dé información le pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que informe cuántas personas han sido detenidas. Esto es lo que dice este panista. Es diputado Federico Dori. Solicitarle a la presidenta de la República que instruya a su gabinete a que dé respuesta a los oficios que les he mandado. Como ustedes saben, cuando se hicieron los decomisos de los millones de litros de diésel, tanto en Guaymas como en Tampico, me llamó muchísimo la atención que el secretario Harfuch celebrara las acciones llevadas en contra de esta actividad delictiva, y vimos los barcos, las pipas, los terrenos, toda la infraestructura que se decomisó, contenedores y todo lo demás, pero no hay un solo detenido. No presentaron a nadie ante la opinión pública, como si esos millones de litros de diésel hubieran entrado solos al país, se hubieran descargado solos y se operaran solos. Y luego nos enteramos que no habían sido 10 millones, sino 20, según pretendió defenderse la propia empresa del decomiso en Tamaulipas. Hasta el día de hoy, ni la secretaria de Gobernación ni el secretario Harfuch han respondido a los oficios en los que le solicité de manera formal, por escrito, que me informaran cuánta gente había sido detenida y cuánta ya estaba vinculada a proceso. Ha pasado tanto tiempo de estos hechos que ya deberíamos de saber quiénes fueron detenidos, quiénes fueron presentados ante un juez de control y quiénes sí fueron vinculados a proceso por estos hechos delictivos. No tenemos absolutamente información de nada y contrasta con lo que presume ayer Ebrard, donde dice que sí actuaron en contra de algunas empresas que cometían una defraudación fiscal en el ámbito textil, que incluso están retirando patentes de agentes aduanales y que al parecer ahí sí van a tomar acciones legales, pero como los textileros no se dedican a ser instrumento de financiamiento de las campañas de Morena, como lo aprendieron a hacer con Mario Delgado, Sergio Carmona y Ricardo Peralta hace algunos años en Morena, pues a ellos sí le están aplicando la ley y no hay absolutamente nada de información respecto del huachicol fiscal de Morena en Tamaulipas, Sonora y Sinaloa. Exijo esa información y sobre todo ahora que queda claro que esta actividad delictiva de Morena, y lo digo con todas sus letras, no existe huachicol fiscal en los gobiernos anteriores. A ningún gobierno anterior se le puede atribuir este tipo de huachicol fiscal. Existía el huachicol tradicional, el de los ductos que se picaban con bidones, el del militar Trawitz en Pemex, pero el huachicol fiscal nunca había existido por una razón elemental. Derivado de la reforma energética del presidente Peña, no se podía importar gasolinas. Ninguna empresa, ningún mexicano podía importar combustibles de otro país. Eso empezó hasta enero de 2019. Por eso esta modalidad de huachicol está patentada 100% como derechos de autor de Morena. Jamás había tenido el país un problema como este, y
Y ahora nos enteramos no solo que se perdieron en el sexenio del narco expresidente López Obrador 554 mil millones de pesos, con las cifras que se comparan de lo que reportan las empresas estadounidenses que le vendieron para importar al gobierno de México a través de quienes tenían permisos, y lo que reporta la propia Secretaría de Energía y las agencias aduanales que se internó legalmente al país. Pero esta alianza intolerable que tiene el gobierno de Morena con la delincuencia organizada, los abrazos al narco, pues ya no son solo un tema de México. Ya vemos que el huachicol, no solo de combustible, sino de petróleo, ya llegó incluso a India y a Japón, como ha detectado el gobierno de Estados Unidos. Y sobre esto, pues el gobierno opta por callar como momia y se refugia en elementos distractores como el expresidente Cedillo y otros temas, para no hablar de esto. Entonces, solo quiero señalar mi consternación porque sigue creciendo el huachicol fiscal, porque Morena lo utiliza para financiar sus campañas electorales, porque la presidenta no informa sobre detenciones ni vinculaciones a proceso cuando misteriosamente hace decomisos históricos, y tal pareciera que a los que están en la industria del huachicol fiscal los cuidan porque son de Morena, pero a los que están en el huachicol fiscal de la industria textil y no aportan a las campañas, a ellos sí les aplican toda la ley sin miramientos. Es lo que tendría que compartir para ver si la presidenta tiene algo que decir y si la presidenta finalmente se va a animar a meter a la cárcel a algún político de Morena vinculado con estos 554 mil millones de pesos de defraudación fiscal en el sexenio anterior. Fernando Damián, de Milenio TV. Lo que llama la atención es que ningún gobierno anterior no hubo huachicol. Eso dice este panista. Pero, ¿dónde comenzó toda esa historia del huachicol? Los sexenios del PRIAN, del PAN. ¿Quién les lleva alas a estos delincuentes? Felipe Calderón, Peña Nieto. Ahí comenzó todo esto. Ahora ellos están pidiendo cuentas a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se dé a conocer cuántas personas y quiénes son los políticos que están involucrados en ese tema. Me llama la atención algo. Yo digo, no, Mario Delgado, si lo hizo, si en verdad está involucrado, pues que se investigue. Que ellos mismos presenten las denuncias, que ellos mismos denuncien, porque no, yo no veo denuncia, o si ya lo han hecho. No he visto una denuncia, no he visto una denuncia por parte de los panistas, por parte de este señor, Mario Delgado. No solo para enriquecerse miserablemente al amparo del poder, sino como descubrieron en 2021 cuando Rubén Rocha y Américo Villarreal era el delegado de Morena en Sinaloa, y el testimonio de Jocelyn Hernández para financiar las campañas electorales con el huachicol. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Diputado, preguntarte precisamente de los 4 años que ya se cumplieron, pues, de la caída del metro ahí en la línea 12, y pues todavía algunos de los en Ensenada, cuando descubren esto unos a otros en esta materia, porque pues es increíble, ¿no? De que en Estados Unidos se sabe perfectamente quién los importa, y aquí en México pues todavía se está investigando, y como dices tú, hasta ahorita del primero no se sabe nada. Gracias. Sí, por eso decía que es delincuencia organizada con fines electorales, y como es una tanda electoral, ahora le tocará a Durango y a Veracruz, y en función de las elecciones de cada año es a quien le toca esa
ese dividendo delictivo, pues se tapan los unos a los otros. Ciertamente por la extensión de dominio debieron de haber promovido no solo el terreno del ex senador de Morena en Ensenada, sino también los terrenos de Tampico, y ahí no han hecho absolutamente nada. Por eso la exigencia de la presidenta es que informe cuántos fueron los detenidos, cuántos son los vinculados al proceso, qué acciones han llevado a cabo. Contra los textileros te dan toda la información, pero como los textileros no son de Morena, a ellos sí les aplican la ley. Y como los guachicoleros sí son de Morena y son aliados electorales de Morena, a ellos no les aplican la ley. Me regresa a tu otra pregunta de los pinchazos. Yo ahí no creo que sea un distractor, son reales, es una nueva comportamiento social y con fines delictivos en el metro. Le ha pasado incluso a compañías de fusión de ustedes que han estado en la calle y que les han dado un pinchazo. Me parece que se esconde debajo de una piedra y no da la cara, seguramente porque no tiene nada que comentar. El Congreso de la Ciudad aprobó un protocolo a propuesta del diputado Macedo de Morena para los pinchazos, porque ni siquiera había un protocolo de cómo atender a las víctimas de los pinchazos en el metro y el metrobús. Es una crisis tan real que hasta la mayoría de Morena en el Congreso de la Ciudad se preocupó por aprobar protocolos y la exigencia de que las autoridades tuvieran algún mecanismo para atender a las víctimas. Jorge Almaquio, El Heraldo. Gracias, diputado. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, Jorge. Yo preguntarle, ¿ustedes conocen a Adrián Rubalcaba? Fue parte de Adrián, bueno, quien tiene 70,000 millones de pesos urgentes para la infraestructura. Si no presenta un programa similar, pues bolsas de más de 300,000 pesos. Entonces, vamos a ver si cambian, simplemente sería una farsa, esconderían su dinero mal habido para que no en contraste con el estatuto. Y yo la verdad es que lo que te diría es, lo que debieron de haber prohibido, más que viajar en primera clase, camionetas o artículos de lujo, es si tuvieran tantita moral y decencia, lo que habrían prohibido es no postular narcopolíticos en este país. Eso es lo que yo esperaría de Morena, que no postulen narcos, que no sigan postulando gente como Américo Villarreal, como Rubén Rocha, como el alcalde de Matamoros, como todos estos que se dedican a darle abrazos al narco y a arrebatar nuestra paz y tranquilidad a todos los mexicanos. También hablaba de las grietas que encontraron en el metro. 37 dijo la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si no me equivoco, es en la línea 12. ¿O es en general? En la línea 12 nada más sí, pero a ver, tú sabes que la acción de Pantitlán está soportada con gatos hidráulicos desde hace muchos años por el hundimiento diferencial. El problema del metro es no solo la falta de mantenimiento histórico, sino el hundimiento diferencial de la ciudad. Entonces hay zonas donde tiene un mayor riesgo como Pantitlán que otras donde no tiene tanto riesgo, pero la cifra de 70,000 millones de pesos es una cifra que yo conocí que en el proceso de entrega-recepción se manejó, aun cuando estaba Guillermo Calderón. Entonces, para mí como diputado por la Ciudad de México, saber que el metro no es seguro y no lo va a hacer hasta que no le hayan invertido. Bueno, eso es lo que dice este panista, pues que presente sus denuncias, dijera la presidenta, que presente sus denuncias. Quiero informarles que con plena convicción y congruencia, el día de hoy votaré en contra de la fallida estrategia de seguridad que se pondrá a votación. Lo haré porque las cosas en México, aunque el gobierno quiera evitarlo, van de mal en peor. Y aquí pongo algunas notas al respecto. Esta es del día de hoy, de un diario de circulación nacional. México, el tercer país con mayor criminalidad de 193 países estudiados. Las cosas van de mal en peor, no estaban bien, solo que hoy están peor que nunca. La estrategia de seguridad que se nos plantea se dedica a presumir lo que fue la estrategia de seguridad de López Obrador. Ustedes, si leen la estrategia presentada, en sus primeras páginas son puros elogios a lo que fue la estrategia de seguridad de López Obrador. ¿Qué acaso no fue el sexenio de López Obrador el más violento en la historia de nuestro país?
con más de 200,000 homicidios, y la estrategia planteada hoy halaga esa política de abrazar a los criminales. En lo general, la estrategia que se pone a votación no tiene objetivos claros, no los presenta. No hay un plan de acción detallado. No considera regresarle los recursos a los municipios que les han quitado para las policías, mucho menos la profesionalización ni depuración de policías civiles que aún queden. La estrategia no presenta indicadores precisos para la evaluación, lo que impide valorar de manera objetiva la efectividad de la estrategia. No hay un plan integral para la prevención social, para la reinserción social, ni reconstruir el tejido social. No existe en la estrategia de seguridad. La estrategia que hoy nos presentan limita en lo más posible la participación de organismos de la sociedad civil, de víctimas, de expertos en el diseño y evaluación de la política social. Se omiten mecanismos eficaces, además, que garanticen el respeto a los derechos humanos, que no haya abuso de policías ni de militares. La estrategia no marca absolutamente nada de ello. El proyecto que se nos pone a votación no habla de quitarle el control a los grupos delictivos que hoy lo tienen en buena parte del territorio nacional, ya no dicho por nosotros, no dicho por Donald Trump, dicho por el anterior gobierno de los Estados Unidos también. Buena parte del territorio nacional está controlado por el crimen organizado. El proyecto no habla de eso, de cómo le van a quitar el control y dominio a los criminales. El proyecto no habla de cómo van a liberarnos de la extorsión a los comerciantes, a los transportistas, a los productores. La extorsión, el derecho de piso, no está tocada en la estrategia. No dicen cómo van a evitar que esto siga ocurriendo. No se habla de evitar la deserción escolar o el desempleo juvenil para que nuestros jóvenes no sigan siendo carne de cañón. La estrategia que se nos presenta tampoco habla del robo creciente en carreteras. Ustedes lo saben, en las carreteras de México están robando, están asaltando. Ya no solo a camiones con mercancía, a los vehículos, a los turistas. No se habla de eso en la estrategia. No se habla de evitar el huachicol, mucho menos de cómo lo harían. Acuérdense que aquí ya huachicolean lo huachicoleado. Que se perdieron una gran cantidad, al menos 10 millones de litros. Y aquí les muestro otra nota. Resulta que habían encontrado huachicol, pero luego los que volvieron a huachicolear fue el gobierno. ¿Dónde quedaron esos 10 millones de litros de combustible? Tampoco ha dicho nada el gobierno. Y la estrategia, obviamente, no se refiere a cómo van a evitar que continúe el huachicol. La estrategia que hoy se nos pone a votación no habla siquiera de cómo van a evitar que el crimen organizado siga imponiendo candidatos a cargos de elección popular, alcaldes, gobernadores o jueces y magistrados. El crimen organizado es quien los financia, es quien los impone. De hecho, tristemente, con la reforma al Poder Judicial, ya va a haber jueces de consigna, jueces del crimen. Y tampoco, obviamente, la estrategia de seguridad completa contempla nada que tenga que ver con ello. La estrategia de seguridad no habla de cómo van a evitar este tipo de actos. En mi estado, Michoacán, la semana pasada, en 26 municipios de forma simultánea, bloqueos, actos de violencia, actos de terrorismo del crimen organizado. La estrategia no aborda el tema de cómo van a evitar que los grupos delictivos sigan infringiendo terror a las y los mexicanos. Y miren, amigas y amigos, concluyo. En el 2019, la oposición le dio el voto de confianza al gobierno y creamos la Guardia Nacional, con un requisito, que fuera civil. Lo primero que hicieron fue nombrar un militar, incumpliendo la letra en la Constitución. Si nos engañan una vez, es su culpa. Si nos engañan 2 veces, es nuestra culpa. Yo ya no le doy el voto de confianza a este gobierno en su estrategia de seguridad. Por eso, un servidor, en plena conciencia, votaré en contra. Porque si no se vota en contra, es mandar un mensaje de que se comparte en cierta forma la estrategia que no ha dado resultados y que hoy tiene cifras incontrolables también en los desaparecidos en nuestro país. Este gobierno no solo busca minimizar lo que ocurre, maquillar las cifras, también busca presionar a la oposición para que no se exprese, para que no le vote en contra. Y por eso lo digo con toda claridad, votaré en contra y lo haré también en tribuna, expresando mi razonamiento
de por qué México debe corregir la estrategia de seguridad y por qué, como senador opositor en nuestro país, le doy la voz a miles y miles de mexicanos que ven que en materia de seguridad las cosas van de mal en peor. Amigas y amigos de los medios, muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias, senador. Tenemos preguntas. En primera instancia le pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenas tardes, senador. ¿Es verdad que los gobernadores del PAN le pidieron de manera expresa a los senadores que voten en favor de la estrategia? Hola, Leti. A mí no me lo pidieron y yo voy a votar en contra de la fallida estrategia de seguridad. Gracias. La segunda pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes a todos. Preguntarte primero por lo que has expuesto. Entonces, ¿esta política de seguridad es una política del engaño por parte del gobierno? ¿Está engañando a la gente? ¿Cree que la gente es tonta? Porque los homicidios y los crímenes que muestras en Michoacán, en Sinaloa, están a todo lo que dan y ya uno no puede viajar por carreteras. Y la segunda, entonces esto quiere decir que si no atacan a los cárteles, si no van tras de ellos, si no los desintegran, entonces están pactando con el crimen organizado. Querido Félix, es una política de manipulación de datos, de cifras y de la realidad. Y es una política de pactos en lo oscurito con el crimen organizado. ¿Cuántos de los gobernadores de Morena no pactaron con los grupos delictivos para llegar al poder? Nosotros lo denunciamos. Las narcocampañas. Denunciamos el financiamiento del crimen organizado para varios hoy gobernadores morenistas. Por eso no nos extraña que estos estados están completamente entregados. Son territorios controlados por el crimen. Hay pactos de complicidad claros, evidentes, en buena parte del territorio nacional y hay, tristemente, mucha tolerancia por parte del gobierno federal. Ahora le pregunta el columnista Francisco Garrias. ¿Qué tal, Paco? Hola. Marco, uno de los temas más polémicos que hay en el tema de seguridad es la colaboración con Estados Unidos. Tú lo sabes por las reacciones que ha tenido el gobierno, posturas que tú has manifestado en el sentido de que hay que incrementar esa colaboración. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Que debe darse la colaboración institucional, binacional, respetando la soberanía de nuestros países. Yo les preguntaría, ¿cuál es el problema de que haya un acuerdo común para, con inteligencia, con estrategia y con tecnología, combatir a los criminales? Hacerlo de forma coordinada, no unilateral. ¿No estuvo bien la detención unilateral del Mayo Zambada? Claro que no. Pero si le avisan al gobierno de México, tal vez nunca lo hubieran detenido. Ese es el problema, la colusión, la corrupción, la complicidad. Y el PAN y un servidor, por eso es que no votará. Yo no voy a votar a favor de que esto continúe en México. ¿Estás a favor de acciones comunes de tipo militar, por ejemplo? ¿Comunes? Sí, por supuesto, siempre y cuando sean coordinadas, pactadas, en el marco de respeto de la soberanía de nuestros países. Para empezar, lo primero que tendrían que hacer es blindar las fronteras, porque para salir de Estados Unidos y entrar a México territorialmente, hablando por tierra, no hay ninguna revisión, ni en Estados Unidos ni en México. En cambio, para ir a los Estados Unidos, ahí sí revisan toda la frontera. Debe haber un acuerdo binacional. Estados Unidos debe hacerse cargo de que no venga dinero ilegal, de que no vengan armas de forma ilegal. Y México debe también apoyar, por supuesto, en esta tarea. Pero acciones coordinadas, conjuntas, en un acuerdo binacional, por supuesto, no solo las apoyaría, son necesarias en este momento. Gracias. Alfredo Flores, de News México. Sí, gracias. Buenas tardes, senador. Dos preguntas nada más. La primera, con las perspectivas económicas que dio la CEPAL ayer y todos los organismos internacionales están hablando de un escenario pues negro a la baja de la economía mexicana, esto con este plan de seguridad, pues ¿cuál va a ser la perspectiva más negro de lo que ya hemos visto a lo largo del sexenio pasado? Y ahorita luego la segunda. Bueno, todo esto abona la incertidumbre. Si lo que quisiera hacer el gobierno de México es abonar, atraer inversión, credibilidad de nuestro país, para empezar deberían de parar toda la farsa a la elección del Poder Judicial, que además va a entregar varios jueces, magistraturas al crimen organizado. Deberían detenerlo, es una absoluta simulación y todo ello genera incertidumbre. Este tipo de acciones que continúan la fallida estrategia de abrazar a los criminales, claro que genera incertidumbre. La nota que da el Banco Mundial, no es un ente en México, el Banco Mundial, donde dice que México es el tercer país con mayor índice de criminalidad, pues claro que abona a la incertidumbre.